Muy buenos días, amados hermanos. Qué gusto saludarles nuevamente un domingo más y compartir la palabra del Señor. Nos gozamos y nos alegramos en este día, que es el día que hizo el Señor. Por eso cantaremos con alegría, con gozo en nuestro corazón, y gracias a Dios que está aquí, Él nos ha guardado. Vamos a meditar en la palabra de Dios en este día. Una vez más, la siguiente parábola es acerca de la parábola que en la Biblia, en la mayoría de las versiones, se conoce como la parábola de los obreros de la viña. Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 20, en la Nueva Versión Internacional, verso 1. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde, y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron, y ustedes los han tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él les contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que di a ti. ¿Es que no tengo derecho de hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Amados hermanos, esta parábola que se conoce como los obreros de la viña, en realidad el énfasis, el tema central de lo que está exponiendo la historia que nuestro maestro Jesús de Nazaret narra y que Mateo registra. De hecho, solo Mateo la registra, en ningún otro evangelio, en los sinópticos está, en Juan, solo en Mateo. El tema central es sobre la gracia y soberanía de Dios, la bondad de Dios. En otras palabras, un mejor título para la parábola sería el Padre bondadoso, o el padre de familia que es todo compasivo. Así como en la parábola del hijo pródigo el énfasis está en el Padre amoroso, en esta parábola también es acerca de el dueño bondadoso, o el buen patrón, podríamos decir. Y el contexto nos narra, cómo Mateo la incluye, es porque Jesús, estando con sus discípulos, de hecho sus principales oyentes son ellos, aunque seguramente también la escucharon escribas y fariseos, pero ante el asunto de que llega el joven rico y le pregunta a Jesús qué haré para heredar la vida eterna, y Jesús le responde: bueno, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y en el capítulo 19 este relato nos cuenta que este hombre
se va triste porque tenía muchas posesiones. Y le preguntan los discípulos, entonces, ¿quién podrá ser salvo? El mismo Jesús responde, pues para lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Y ante esto, Pedro, en el versículo 27 del capítulo anterior, del contexto en el 19, dice: Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué beneficio vamos a tener? Y Jesús le responde: ustedes que han dejado todo, van a recibir el que se sienten en 12 tronos y juzguen a Israel. Pero también además les dice que todo aquel que ha dejado padre, madre, hermanos, hermanas, y por causa de seguirle, en Lucas nos dice que recibirá 100 veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Lo mismo que Mateo cuando dice que Él dará vida eterna. Y luego Mateo 19:30 termina: pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. En este versículo 30 concluye de manera similar, aunque invierte un poco las palabras, que el versículo 16 del capítulo 20. Es decir, que el relato de esta parábola del buen patrón o de los obreros de la viña tiene que ver con lo que Jesús le contesta a sus discípulos, especialmente a Pedro, el por qué el Señor permite o quiere, desea que todas las personas vengan al conocimiento de la verdad. Y es algo que ellos conocían muy bien, los discípulos, y en general los oyentes, incluyendo los maestros de la ley, los escribas y fariseos. Y es que había en ese contexto del Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús, una fuerte creencia, quizás también como ahora, acerca de lo que podemos decir doctrina del mérito, que entre más se haga, que entre más cosas buenas hagamos, más podemos convencer a Dios de que nos trate mejor, nos trate bien o nos dé mayor recompensa. En otras palabras, era la creencia, sobre todo de los religiosos del tiempo de Jesús, que entre más cerca, más estudiaran la ley, más la buscaran en la religión, en cumplimiento de esa ley mosaica y de todo lo que ellos tenían como palabra de Dios, y hicieran cosas buenas, entonces obtendrían mejor recompensa. Contrario a los pecadores, publicanos, a los despreciados, a los parias, a los gentiles sobre todo, que eran menospreciados, ya no se diga samaritanos y toda la gente que, según el punto de vista religioso en los tiempos de Jesús, no merecía la gracia de Dios, no merecía el perdón de Dios o el favor de Dios. Jesús ya había mencionado a Pedro la importancia de buscarle, de seguirle, de que si el Señor realmente es compasivo y dará gracia a aquellos que le siguen, pero que no se quedaran con la idea de que solamente ellos como pueblo de Israel, que serían los beneficiados, los premiados, y los otros excluidos no, los gentiles también, ellos serían humillados. Y el Señor les enseña a través de esta parábola que no es así, que Dios es soberano, en primer lugar, su gran amor es soberano, y que su gracia es infinita, y que si a Él le place, Él da perdón a todo aquel que se arrepiente, al que quiere seguirle, y no solo a través de méritos, de obras, de que entre más hago, de que entre más quiero hacer, de trabajo, entonces voy a recibir un mayor beneficio. No, sino que es la gracia de Dios la que nos concede el perdón y la salvación. Y es interesante lo que relata, lo que narra. Claro que en el contexto cultural hay mucho que explicar de la parábola, los horarios en el que
el contratista, el patrón sale a buscarlo, la premura de por qué querer todo sacar en un día, ya que la viña, las uvas, pues se echaban a perder, y más cuando ya estaban maduras. Se dice que era alrededor del mes de septiembre, por lo tanto ocupaba muchos trabajadores. Y además, cuando va con los últimos, le dicen: ¿por qué están ustedes aquí sin hacer nada? Y ellos le contestan: bueno, porque nadie nos ha contratado. Y una vez más vemos el énfasis del amor de Dios, que a todos les da un beneficio, que aquellos que están injustamente sin trabajo puedan tener un trabajo. Y ese es el amor de Dios que da a todos. Más allá de la justicia imparcial, el énfasis está en la gracia divina en esta parábola. Es decir, que lo que nos enseña es, como mencioné al principio, varias cosas: que Dios es soberano en su gran amor, en su gran misericordia, que Él hace lo que Él desea, que a Él le place hacerlo, pero siempre para beneficio, porque su soberanía es amor, y que da gracia, no al que lo merece, sino que aquel que Él quiere buscar. No es del que corre, dice, ni del que se esfuerza solamente, sino del que el Señor tiene misericordia. Claro que debe de haber un esfuerzo. De hecho, por esa razón es que el contexto nos dice que, lejos de importar el orden en que se inicia el trabajo, si fue a las 6 de la mañana, a las 9, a las 12, a las 3, a las 5, estos diferentes horarios, más que la importancia del orden de inicio, es concluir el trabajo, concluir la tarea. Y esto nos deja también una enseñanza, es decir, que si nosotros hemos sido llamados por Dios en su gran misericordia, y nosotros hemos aceptado ese perdón, entonces ahora lo que nos compete es esforzarnos para concluir el trabajo. Es decir, no hago buenas obras para obtener la salvación, pero si he sido salvo, necesito hacer buenas obras. Es parte de mi herencia y es parte de mi trabajo el realizar compasión, no para ganar una salvación, sino por la gracia de Dios, y que ahora puedo esforzarme por terminar el trabajo. A los que les dio trabajo en su viña, recolectando la cosecha de las uvas, concluyeron todos, aún los que iniciaron temprano y los que iniciaron ya en la tarde, 1 hora, de 5 a 6 de la tarde, 12 horas de trabajo. Y no fue injusto el Señor en su pago, porque el salario justo de un día era un denario, la paga de un día, y a todos se les dio lo mismo, porque concluyeron el trabajo. Y el énfasis no está entonces en el costo-beneficio, sino en la gracia, como ya mencionamos, y en la dádiva de Dios. Es decir, Dios en su soberanía da libremente buenas dádivas al hombre por la pura gracia. ¿Y qué es la gracia? Un escritor diría en sus palabras: la gracia es la más extravagante bondad de Dios, a veces inimaginable, como a ellos les pareció injusto, que de hecho en el contexto podemos decir que se refería a los legalistas, a los fariseos, a los maestros, a los escribas, a los doctores de la ley, que de hecho se quejaban siempre de por qué Jesús comía con pecadores, con publicanos, con prostitutas. Se quejaban siempre por qué come con ellos si están lejos del favor de Dios. Y entonces, una vez más, aquí vemos a algunos jornaleros, obreros quejándose. Pero Dios no es injusto, convino en lo justo, pero su amor excede. Por eso este escritor dice: la gracia es la más extravagante bondad de Dios mostrada al ser humano. Y es lo que nosotros vemos, que el énfasis no está en la justicia imparcial que como seres humanos podemos ver o acceder o impartir, sino en la bondad, en la gracia, en el regalo que Dios da a los hombres, de que todos tenemos oportunidad. No es el que más hace, sino aquel que es obediente,
a la voz de Dios y va y hace el trabajo y acepta el ofrecimiento, el llamado que Dios hace, y entonces accedemos y el Señor da su recompensa por su puro amor, pero también ve el esfuerzo que hacemos, sea desde un inicio, sea desde el final, pero el Señor nos da el precio justo, el pago justo, como ella lo dijo en el contexto. Lo justo en esta vida, como dice Lucas, en este tiempo y en lo venidero, la vida eterna. Ese es, hermanos, amados hermanos, una vez más, el reino de Dios. En el reino de Dios, la lógica humana no cabe. Es la lógica de Dios la que impera, la que gobierna, y siempre será en justicia, y siempre será en amor, y siempre será en misericordia. Pero también la parábola nos deja la enseñanza del esfuerzo, porque para trabajar en la viña, para trabajar en su campo, para trabajar en su obra, se requiere obediencia, esfuerzo, trabajo, realmente. Y el Señor, en su bondad, recompensa a todos. Pero tenemos que obedecerle. Y aquí vemos que no es como ellos creían, la doctrina del mérito, de las buenas obras solamente, pero sí un salvo, un santificado, tiene que ser buenas obras, como dice Santiago. La fe se muestra por las obras, pero porque ya se ha creído, porque ya hemos obtenido la salvación, no es para ganarla. Así es que vemos un Padre amoroso. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor, que nos da vida, que nos da gracia. Por lo tanto, amados hermanos, debemos esforzarnos y de creer en Él. Y aprovechemos este tiempo, que quizás cuando teníamos las labores cotidianas, regulares, dedicamos poco tiempo a estar con la familia, a tener devocionales familiares. Hoy que el Señor nos da la oportunidad, hagámoslo. Es parte de ese trabajo, de esa obra, de instruir a nuestros hijos, de enseñarles a nuestros hijos. Es parte de los obreros de la viña, en nosotros esforzarnos en su campo. Nunca es tarde para hacerlo. Así es que si durante el tiempo regular, habitual de trabajo que realizábamos, dedicábamos poco tiempo, hoy hagámoslo. Quizás sean las 5 de la tarde en ese reloj de la parábola, pero esa hora que nos queda, esforcémonos por hacer la voluntad de Dios, por como familia buscar más de Dios, compartir la palabra en los devocionales, las predicaciones con nuestros hijos, el discipulado, la importancia. La gracia va de la mano con el discipulado, la importancia de la instrucción familiar, la responsabilidad que tenemos como padres, amados hermanos, con nuestros hijos. Y qué bueno que Dios nos está dando ese tiempo, difícil, complicado, de calamidad, pero que es aprovechable, es una oportunidad de Dios siempre, no de quejarnos como los fariseos, como esos obreros, sino decir gracias Señor por el tiempo que nos das, sean 12 horas o 1 hora, gracias Señor por el tiempo que recibimos de ti, porque es gracia tuya, porque es bendición. Seamos agradecidos. Alguien dijo, la gratitud es la memoria del corazón. Siempre demos gracias a Dios, el Padre bondadoso, el buen patrón, el que no es injusto, que siempre imparte su justicia del reino. Y en ese reino, amados hermanos, estamos seguros. Cuando el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es del reino de los cielos. Mi socorro viene del Señor, del Padre celestial. Y en Él estamos seguros, haciendo su voluntad. Nos ha buscado en la plaza, quizás estábamos menesterosos, quizás no teníamos una razón, pero su grande amor con que nos amó nos ha alcanzado y nos dijo, vayan ustedes también, hagan y les pagaré lo que sea justo. Y así lo hace. Así es que, amados hermanos, no solo la recompensa está allá en el cielo, la vida eterna, que ya es algo grandioso, maravilloso, vida eterna, sino nos dice, en este tiempo recibirán 100 veces más. Ese es el amor de Dios. Solo esforcémonos en ese trabajo, en su viña, porque ya hemos sido salvos.
Que la gracia y la misericordia de Dios sea con todos, amados hermanos, que nos siga guardando y esperemos pronto vernos para abrazarnos, para saludarnos, para convivir. Yo sé que el Señor tiene el control de todo esto en sus manos, tiene el control de todo y pronto volveremos a las actividades mejor que antes, porque este tiempo estoy seguro lo estamos aprovechando para buscar más la presencia de Dios y hacer su voluntad y ser su pueblo, ser su iglesia. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, la gloria y la honra es para ti. Te doy gracias, Padre, por tu misericordia que es nueva cada mañana y hoy una vez más la estamos recibiendo. Tu gracia que nos sostiene, Padre Santo, y nos impulsa a seguir adelante, a pesar, Señor, de esta situación que produce estrés, ansiedad también. Quizás no todos estábamos acostumbrados a una cuarentena, pero en medio de ello tu Espíritu nos sostiene, nos consuela, nos da aliento. Y sobre todo tu palabra es un aliciente, es un alimento, es un paliativo, pero también es la cura. Gracias, Padre, por ella, porque podemos meditar y tú nos sigues enseñando y dar refrigerio para el alma, Señor, y nos alientas y nos vas formando. Gracias por tu pueblo, por tu iglesia. Bendice a cada familia, Señor, de la iglesia del Nazareno, de todo, Señor, el mundo, de nuestro país, de nuestro distrito, de la amada iglesia Betel Irapuato, Padre, que nos estás permitiendo servir. Que no falte nada en sus hogares, que todo lo que se requiera sea suplido por ti, que seamos un canal de bendición para otros también, y que tu mano que nos ha sostenido también nos impulse a hacer buenas obras. En tu soberanía, Señor, tu amor se ha manifestado, que nos ha dado gracia, pero también nos invita a esforzarnos y no a no juzgar a otros, Señor, que por el poco tiempo que llevan o por el poco esfuerzo que hicieron o por el poco tiempo, Señor, ayúdanos a ser humildes, a caminar, Señor, en humildad como el ejemplo que tú nos has dado y a siempre ser agradecidos. Gracias por la parábola, Señor, del buen patrón, de los obreros de la viña, que nos muestra tu dádiva, tu bondad, tu gracia, pero también que no importa la hora en que hemos sido llamados, si fue nuestra edad adulta o si fue nuestra juventud o niñez, el trabajo se tiene que terminar. El esfuerzo debe ser hasta el final, porque el que persevera hasta el fin, entonces será salvo. Permítenos perseverar. Que nada, Señor, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, nada nos separe de tu amor. Que siempre hasta el final permanezcamos firmes y como dice aquel corito hermoso, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Que el amor tuyo, la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu nos acompañe siempre, amado Dios. En el nombre de Jesús, nuestro Rey y Señor, te lo suplicamos, tu bendición. Amén. Amados hermanos, un fuerte abrazo. Dios les bendiga y les guarde donde quiera que estén. Esperamos pronto verles. Amén.